Bien, muy buenas noches a todos. Un gusto otra vez compartir con ustedes la palabra de Dios. Y vamos a tomar un texto, vamos a buscar nuestras Biblias. Un texto que creo que todos conocemos y lo hemos más de una vez estudiado, quizás en tu devocional, quizás en un momento, una reunión. 1 Timoteo capítulo 3. Cuando uno piensa en esta carta, la carta de Timoteo, es una carta que tiene un valor muy especial para nosotros en este momento, porque, como toda la Escritura, pero más ahora, tiene un valor práctico y personal. ¿Por qué esto que leemos tiene tanto valor? Porque cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta que pareciera como que el que lo escribió, el apóstol Pablo, hubiese dicho estas palabras como de pasada, pero no, había una razón. Vamos a leer el capítulo 3 de 1 Timoteo, ¿sí? Y cuando uno mira todos estos textos que estamos compartiendo nosotros, lo que vemos es que cada uno de los pasajes que estamos mirando nosotros acá, es que el apóstol va a expresar de manera práctica de qué manera nosotros, que estamos acá, en este momento tan especial de la historia de la humanidad, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra, ¿no es cierto? Todo el capítulo 3 nos habla acerca de los ancianos, de todo lo que es el gobierno de la iglesia, pero lo que vamos a notar como algo importante es que todos estos versículos que vamos a compartir, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios, son textos que nos van a sumar a nuestra vida práctica y personal, porque nosotros tenemos que entender hoy más que nunca, hermanos, que la iglesia de Dios es, tal como lo dice acá, columna y baluarte de la verdad. Ustedes saben lo que es una columna, sí, una columna es lo que sostiene. Pero ¿qué es un baluarte? ¿Qué es un baluarte? Básicamente un baluarte es la enseña que identifica, ¿no es cierto?, al ejército o al grupo en el que está. Bueno, hermano, la iglesia, ¿de qué es baluarte? De la verdad. Y hoy estamos en un tiempo donde todo es relativo, donde todo lo que estamos escuchando parece que esté sujeto a la verdad del hombre. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, lo que va a notar es todo lo contrario. Y es que hay una sola verdad, y esa verdad la tiene que defender la iglesia. Es la verdad del Evangelio, la verdad que cambia las vidas, ¿no es cierto? Y este texto, ¿no?, estos textos que vamos a compartir, vamos a ver el verso 15 como el texto, digamos que es el texto lema en el que nos vamos a centrar en esta tarde-noche. Es un versículo que a vos y a mí nos van a hacer reflexionar porque acá vamos a ver el corazón del apóstol en una iglesia que él en aquel momento no podía visitar. ¿Qué iglesia era? Básicamente la iglesia de Éfeso. Timoteo estaba sirviendo ya en aquel lugar, el preso en una de sus últimas prisiones, y dice así, vamos a ver el verso 14, pero esto te escribo aunque tengo esperanza de ir a verte pronto. Y le va a decir, mira, Timoteo, yo te quiero ver pronto. Y eso estaba en su corazón. Pero él sabía algo, que estando en prisión en aquel momento, tal vez no pudiese ser así. Y va a decir esta frase que es nuestro lema en esta noche. Dice, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Va a decir, para que si tardo. Y miren, hermanos, no vino finalmente y aparentemente no se encontraron. Pero el Espíritu Santo quiso algo. ¿Qué quiso? Que vos y yo tuviésemos en la palabra los consejos necesarios para saber cómo conducirnos en la congregación. 1 Timoteo es una carta, y si algún día lo querés estudiar, que está pensada para que entendamos cómo es el modelo de Dios para una iglesia perfecta. Cómo son los ancianos perfectos en el modelo de Dios, cómo se tienen que mover los jóvenes, los mayores. Hermanos, acá vamos a encontrar consejos prácticos de cómo tenemos que vivir. Por eso vamos a tomar algunos conceptos. Yo sé que no podemos ver todo, pero en el pensamiento del apóstol dice, si yo tardo, dice, imagínate que yo no puedo venir a decirte esto, pero mirá, ten en cuenta esto y se lo va a escribir. Y el Espíritu nos lo trajo en esta noche, a nosotros acá, y vamos a compartir algunas cosas de este... voy a tomar algunos puntos. Vamos a ir ahí cerquita, ¿no?, al capítulo 4. Y hay cosas que tenemos que tener en cuenta acerca de conducirnos en este tiempo, ¿no es cierto?
Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participéis de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, ¿no? Y dice así, verso 4, pero todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Y yo quiero marcarte en primer lugar en esta noche una cosa que es fundamental a la hora de conducirnos en la iglesia del Señor. Y es que en la vida de todo hijo de Dios no puede faltar la sana palabra, la sana doctrina. Hoy vivimos un tiempo, como decíamos, donde todo es relativo, donde se mezclan un montón de pensamientos, herejías y cosas que están queriendo meterse en la iglesia. Y a veces se meten también en la vida de los hermanos. ¿Saben? Les voy a contar algo que estaba compartiendo con unos chicos de la iglesia. Vieron que ahora todo el mundo tiene redes, ¿no es cierto? Todo tiene acá, no sé, WhatsApp, todo el mundo tiene, no sé, Instagram. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que miramos un videíto y decimos, che, ¿y esto que dice fulanito? Y en vez de pensar si esto está bien o está mal, ¿qué hacemos? Lo comparte con todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con esto? En vez de indagar si está bien, si es correcto, desparramamos a veces el error. Y eso es importante, hermano, que tengamos en cuenta. Porque el apóstol Pablo dice, en los últimos tiempos, hermano, ahora vivimos un tiempo donde tenemos que tener claro el discernimiento de la palabra de Dios. Tenemos que tener claridad en lo que Dios enseña en su palabra. Y esto, el apóstol Pablo lo va a explicar claramente. Dice, doctrina de demonios. ¿Qué es eso de doctrina de demonios? Básicamente quiere decir, hermanos, que Satanás va a impulsar en este último tiempo que se levanten falsos maestros, que empiecen a querer meter, como dice en otro texto, ¿no?, herejías de tutora encubiertamente. Algunas van a aparecer hasta como con un área de santidad, pero poco van a tener que ver con la palabra de Dios. Y no tengo tiempo para explicarlas todas, porque habría un montón para explicar esto. Pero el texto acá es clarito. Y van a empezar a pedir que nos abstengamos de esto, de lo otro, que si hacemos tal o cual cosa vamos a ser más o menos espirituales. Miren, hermano, la palabra de Dios nos enseña claramente que el Señor ha hecho todas las cosas para su gloria y sobre todo, lo que podemos ver acá es que en el modelo de Dios, hermano, a veces pensamos que la iglesia es todo no. ¿Sabes? En el modelo de Dios todo es sí. ¿Y qué quiere decir eso sí? Hermano, quiere decir que Dios nos da la libertad de elegir. Pero nos da otra cosa, el conocimiento para diferenciar lo bueno de lo malo. Y este es el desafío de la iglesia de hoy. Hoy más que nunca vos y yo, hermano, que salimos a la calle, que hablamos con la gente y que nos cruzamos con hermanos en la fe, a veces no de nuestra denominación, tenemos que tener la claridad de la palabra para saber y discernir si eso es correcto o no es correcto. Leemos un poco más. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y acá el apóstol le va a decir, mira, hermano, ¿qué necesitamos hoy en la iglesia? Hombres y mujeres de Dios nutridos de la palabra, de la buena enseñanza. ¿Sabés qué es lo que hace que una iglesia crezca? Uno dice, bueno, es la predicación del Evangelio. Sí, crece en número. Pero ¿cómo crece la iglesia en el sentido espiritual? Con la exposición de la palabra, con el uso de los dones. Mire, hermano, Dios ha dado dones en la iglesia. Y Él le dice, esto es lo que tenés que enseñar. Y si lo haces así, ¿qué eso dice el texto? Un buen ministro. ¿Saben? La palabra ministro a veces, como se usa en otras denominaciones, nosotros le tomamos un poquito de miedo, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es un ministro? Una persona que administra, ¿estamos de acuerdo? Pregunto, hermano, ¿qué administramos vos y yo? La palabra de Dios. ¿Vieron que hay gente que dice, che, vos que vas a la iglesia, ¿qué quiere decir esto? ¿O por qué pasa esto? Es ahí, hermano, donde nos toca administrar esa palabra, la palabra que recibimos primero nosotros. Y es por eso que la iglesia en este tiempo tiene que tener mujeres y hombres de Dios llenos de la palabra, que conozcan la palabra, que la disciernan y puedan a su vez compartirla correctamente con otros. Y uno dice, bueno, es un desafío de los varones nada más, no, también de las chicas. Uno a veces pone toda la carga en los varones, no.
La idea es que todos somos ministros, hombres y mujeres ministramos la palabra, en el lugar que Dios nos puso. El lugar que a vos Dios te puso seguramente será diferente que el mío, pero la responsabilidad es la misma. Y va a seguir hablando acá, el apóstol Pablo dice, pero desecha. Y aparece ahí, ¿no? Fábulas profanas y de viejas, y ejercítate en la piedad. Bueno, mire hermano, con esto no es que el apóstol decía que la vieja no servía para nada o que la vieja no tenía... No, no es la idea. ¿Saben cuál es la idea? Los que tenemos algunos años más, ¿no? O que venimos de familias que son del interior del país, ¿se acuerdan que siempre las hermanas, digamos, las mujeres mayores tenían por costumbre contarle a sus nietos, porque cuando yo era chica pasó tal cosa? Bueno, la idea es esa, ¿no? Quedarnos con pensamientos de personas, ¿no? Con genealogías, con distintos relatos, como si fuesen o tuviesen el valor de la palabra. Dice, eso desechalo, no es importante. Por eso cuando un mensaje, y esto es importante, hermano, y lo quiero decir porque a veces perdemos de vista esto, cuando en un mensaje, el 90% del mensaje habla de la experiencia del hermano, ese mensaje no sirve. Si cuando el hermano está tomando la palabra, todo lo que él dice es lo que le parece, ese mensaje no sirve. Si cuando uno escucha el mensaje y todo son aplicaciones personales o humanas, ese mensaje no sirve. ¿Cuándo el mensaje sirve? Cuando se expresa lo que dice la Biblia. Por eso, hermano, no nos dejemos engañar. Se puede hablar muy lindo y no decir nada. Te pregunto, ¿cuál es el objetivo que tenemos en cada reunión? Ser edificados. Pero si el hermano cada vez que pasa, o el que venga, habla de lo que le pasó, y todo el mensaje, los 40 minutos que tiene, fue solamente lo que vivió él. Fue muy lindo lo que vivió él, pero eso te lo podía haber contado tomando mate. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que nos edifica, hermano, en nuestra vida personal? La palabra. Esperamos toda la semana y decimos, este es el momento que aparté para escuchar el mensaje. Nos pasa el domingo también, o en cualquier momento que tenemos, ¿sí? Pero esto es importante. ¿Y por qué lo digo? Porque estoy seguro que muchos que estamos acá, algún día vamos a tener la responsabilidad de estar en el lugar que estoy yo acá. Las mujeres y los hombres. Y si tu mensaje no es cristocéntrico, hermano, tu mensaje no sirve de nada. Leemos un poco más. Palabra fiel y digna de ser recibida a todos. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es la salvación de todos los hombres, mayormente de lo que creen. Esto manda y enseña. ¿Qué le está diciendo básicamente? No predique ninguna otra cosa que no esté de acuerdo en el Evangelio. No predique ningún pensamiento tuyo. No predique ninguna corriente teológica que no esté de acuerdo en la palabra. Predica el Evangelio. Miren, con tristeza tenemos que decir esto. Hoy se puso de moda muchos falsos evangelios. Yo les voy a contar uno que se puso de moda también y está, no quiero dar nombres porque esto está grabado, pero son muchos llamados predicadores, digamos, que están de moda ahora, ¿no? En el cual nos dice que Dios es amor, entonces todo está bien, Dios perdona todo está bien, total, de igual manera todos vamos a ir al cielo. Pregunta, ¿eso es el Evangelio? No, eso no es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo un día murió por nuestros pecados, que todos somos pecadores, que todos necesitamos de Cristo, que todos necesitamos a la salvación. Hoy no se quiere hablar de pecado, no hablemos de eso. Errores. Hay congregaciones donde ya no se llama la palabra pecado, ¿qué se usa? Errores, me equivoqué. Dios no dice así. Dios le llama pecado. Errar al objetivo de Dios. Y es por eso que el texto acá dice, esto tenés que enseñar. No enseñéis otra cosa. Y si enseñamos otra cosa, ¿cómo le llama el apóstol a otro evangelio que no sea el evangelio correcto? ¿A todo falso evangelio? Anatema, maldición. Miren, el mundo, y estamos viendo el último tiempo, camina en esta confusión de falsos pensamientos, y muchos hasta creen que son del Señor, pero caminan directo al infierno, porque nunca se arrepintieron de sus pecados, porque nunca en su vida conocieron al verdadero Salvador. Creyeron que siendo buenos o yendo a la iglesia se iban al cielo, pero llegó un momento en el que Dios dice basta. Y en ese momento toda esta mentira se termina transformando en condenación. Y es por eso que el apóstol le va a decir, mirá, Timoteo, si yo no llego a ir, si no nos volvemos a ver, no te olvides,
esto es lo que tenés que predicar. Mire, hermano, uno ve salones, yo a veces miro pedacitos de predicaciones que mandan así por Facebook y esos lugares, congregaciones de 10.000 personas. ¿Saben cuántos son 10.000 personas? ¿Cuánto tiene la cancha Morón? O la cancha de San Miguel. ¿Cuántos lugares tiene? 10.000, 20.000. Bueno, hay iglesias que tienen ese número. Qué trágico que es ver multitudes que con tal de que se vayan contentos, no lo confrontan con su realidad. Hermano, que no sea tu realidad y mi realidad esta. Le dice el apóstol Pablo, mira, Timoteo, no sé lo que van a hacer los demás, pero yo te digo a vos, esto es lo que tenés que enseñar. Y nos vamos a meter, porque ya está pasando el tiempo, nos vamos a meter con algunas cosas personales. Del uso entre nosotros, ¿sí? Porque yo creo que Hugo estaba hablando un poquito de eso, ¿no? La última vez. Vamos a hablar un poco de cómo tenemos que tratarnos entre nosotros. Y vamos a leer el capítulo 5. Porque le va a decir, ninguno tenga un poco tu juventud, un texto que todos conocemos porque lo usamos mucho en la reunión de jóvenes, ¿no es cierto? Ninguno tenga un poco tu juventud, sino es ejemplo. Y ahí cuando dice, tenemos que ser ejemplo en qué, bueno, ahí creo que la mayoría le pifiamos, ¿no? Ahí ya, bueno, que ese ejemplo es fulanito. Yo no. Entonces, es como una crisis personal eso. Pero acá vamos a leer estos textos y vamos a ver, hermano, que el apóstol Pablo dice, mira, Timoteo, si yo no llego a venir, así te tenés que comportar en la iglesia. Y esto que vamos a leer, hermanos, y va a ser muy práctico en estos 15 minutos que me quedan, trata de la relación entre hermanos, pero también para afuera, ¿no? A los que no conocen al Señor. Y leemos capítulo 5, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Primer línea. Hay congregaciones donde tienen mayoría de mayores, de gente mayor, y por ahí hay mucho más jóvenes, ¿no es cierto? Y un defecto que tienen, y yo también lo tuve cuando era más jovencito, era pensar que lo que dicen los hermanos mayores, bueno, cosa de viejo, no me importa, pero ¿qué dice el texto acá? Dice así, no reprenda. ¿Qué quiere decir reprender? Quiere decir retar, ¿estamos de acuerdo? No le voy a pedir que ninguno diga si sí o si no, pero ¿no te pasó alguna vez retar a una persona mayor? Papá, mamá, ¿sí? Sí, a todos nos pasó. Yo me creo que no, le pasó él solo. No, a todos nos pasó alguna vez decir, ¿qué sabe este? ¿Viste? No, y los menospreciamos, ¿no es cierto? Pero el texto acá es clarito. Y esto es un tema, hermano, de comunión práctica. El respeto a los mayores. A veces nos va a pasar que no vamos a coincidir con lo que dice el hermano. No vamos a coincidir por una razón muy simple. Somos de tiempos diferentes. Y eso sí o sí condiciona nuestra vida. Cuando éramos chicos, en mi caso, y acá veo varios mayores, yo me crié en una época donde no existía el celular. Entonces, ¿cómo hacía yo para encontrarme con alguno? Y cuando me tenía que encontrar con alguno, tenía que, o me lo cruzaba, o si alguno tenía teléfono, lo llamaba por teléfono fijo. Ese vieron que tenía el de que no te equivocara de número. Uno, dos, te llegaba a equivocar otra vez y empezabas de vuelta. Bueno, hermano, ahora tenemos el celular y eso ya no nos pasa. Pero aún siendo así, ¿qué es lo que pasa? Tenemos papá y mamá al lado, tenemos a nuestros hermanos al lado y a veces tenemos la mirada más puesta en el celular que en la comunión unos con otros. ¿No es cierto? Lo trágico de este tiempo es que tenemos exceso de información, pero lamentablemente no nos comunicamos como deberíamos. Dice después, a los jóvenes como hermanos. Y esto es para las chicas. A ver cómo... Miren, yo solamente voy a decir lo que dice el texto. Porque es difícil esto. Yo sé que a veces las chicas, los chicos también, pero estamos hablando de las chicas en este caso, aplicar esto cuesta un montón. Dice, a los más jóvenes como hermanos. Bueno, miren, yo no sé qué relación cada uno tiene, porque cada familia es diferente. Pero ¿saben cuál es la idea acá? La del respeto. ¿Cómo trato yo a mis hermanos varones? ¿No? Hablo de las chicas. Ah, sí, mira, las chicas. ¿Cómo lo tratan? Che, ¿siempre te venís rotoso? ¿Alguna se atreve a decirle eso al hermano? Aunque tenga razón, ¿eh? Aunque tenga razón. Che, otra vez, miralo. No, qué mensaje de porquería que dio. Pregunta, ¿nos animamos a decirle así? Seguramente sí, ¿no? Porque somos humanos y tenemos todos nuestros errores. ¿Pero sabe cuál es el texto? O la idea del texto, básicamente, la idea del respeto, como hermanos. Y eso hace referencia a cómo se trataba en la antigüedad. Y esto los más grandes lo saben. Cuando no estaba papá, ¿quién era el que mandaba en la casa? Además de mamá.
¿Quién mandaba? El hermano mayor, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba? Y así la escalerita, ¿no es cierto? El mayor y el que sigue, el que sigue. ¿Pero qué pasaba? Había la idea de autoridad. Mire, chica, yo sé que más de una vez le va a pasar que va a decir, yo a este no lo puedo ver como autoridad porque es un soquete. ¿Sí? Y lo vas a pensar quizás en tu corazón. Pero ¿sabe qué? Acá el texto es clarito. ¿Qué dice? Respeto. Hermanas, Dios le dio un lugar especial. Tal vez no sea el de estar enfrente de autoridad, pero sí de ser ayuda. Porque el concepto de ayuda idónea se aplica para tu esposa, es verdad. Pero se aplica en la comunión práctica cuando son de bendición a la hora de compartir al hermano. Mira, hermano, podrás llegarle esto al mensaje. No vas a ser vos la que le diga, quizás, o te sientes y hagas un devocional con él. Pero es decir, mirá, insistí en esto, voy a orar por tu vida, orar por su vida. Claro, hay momentos donde el yo dice, no, este no tiene solución. Pero hermano, Dios que nos levantó de donde estábamos, ese que es dueño de la vida, y ese que nos está formando. Dice, Él empezó en tu vida y en mi vida, ¿qué cosa? Una obra que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Sabés? Te quiero dar un secreto en esta noche. Quizás Dios te quiere usar a vos, hermana amada, para que seas de bendición a un varón o a otros varones en tu vida. Tu hermano de sangre, un hermano de iglesia, tal vez quizás otro hermano mayor. Y en ese sentido, hermano, tengo que decir que las hermanas tienen un lugar fundamental en la obra. ¿Cuál es ese lugar? El de sostener, el de ayudar a que los hermanos crezcan, ¿sí? Y ya se está pasando el tiempo, así que voy a ir un poquito más rápido. Dice a las ancianas, o sea, a las hermanas mayores, como a madres. Y otra vez, no voy a preguntar cómo te llevas con tu mamá, pero ¿cuál es la idea? La idea del respeto. ¿Con qué respeto tratás a las hermanas mayores? Sí, hermanas mayores a veces son difíciles de llevar, ¿sí? Como todos, cada uno a su manera. Pero el respeto no puede faltar nunca. El amor no puede faltar nunca. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Y yo me di cuenta ahora que estoy en el medio de la vida. Porque un día vos también vas a ser vieja si el Señor no viene antes. Y vas a querer que no te falten el respeto, ¿sí? Por eso, hermano, lo que estamos sembrando hoy es lo que va a ser de esto una iglesia fuerte y sólida. Estos consejos tienen que ver con la vida práctica. Un día vos vas a hacer... Yo me acuerdo cuando era pibito, miren, yo cuando tenía la edad de la chica, tenía la 20, decía, ¿quién era un viejo para mí? Uno de 40. Este es un viejo. Y ahora que tengo 50, ¿qué digo? No, un viejo es uno de 80. Y así voy tirando para arriba, ¿no? Chicas y chicos, un día ustedes van a ser los viejos y van a decir, me equivoqué, que no me rete así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo sé que no es fácil, pero es parte de la comunión y de la vida. Dice el texto, después, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y bueno, esto es para los varones. Ya que la chica seguramente decía, bueno, vamos a anotar esto para después, a ver vos cómo te portás. No, desaprobado. Pastor, ¿cuál es la idea? Seguramente, otra vez, todos no tienen hermanas acá de sangre quizás. Pero ¿cuál es el concepto? El del respeto. Tu hermana, ¿no es cierto?, es la persona que Dios puso en tu vida de una manera especial, también para formar tu carácter. Y hay algo que es, y lo voy a decir porque esto es importante, seguramente se habrá hablado un montón de veces en la reunión o en los campamentos de jóvenes, ¿no? Pero ¿saben cuál es una medida, chicas, cuál es una medida para saber quién es un hombre que conviene para tu vida? ¿Cómo se relaciona con otras mujeres? ¿Cómo la trata su mamá? ¿Cómo la trata la hermana? Porque así como la trata ella, seguramente te va a terminar tratando a vos. Y hermanos varones, esto es para nosotros. Yo sé que a veces podemos enojarnos con otras hermanas, sí. Y a veces nos enojamos todo el tiempo, decimos, esta no la soporto más, seguramente, o esta es el aguijón en la carne que Dios me puso para corregirme siempre. Pero ¿cuál es el objetivo, hermano, de esto? Nunca falta respeto, nunca la falta respeto. Siempre el amor, siempre el cariño. Siempre entender, hermano, que Dios la puso en mi vida personal, porque puede ser mi hermana de sangre, pero en la iglesia para que me ayude a crecer. Y muchas veces vamos a sentir que nos faltan el respeto, ¿no? O que nos tienen en menos, como hombres. ¿Y cuál tiene que ser nuestra respuesta? ¿Enojarnos con ellas? No. Crecer. Y estar a la altura de que la hermana diga, él es digno de respeto. ¿Se entiende? Es mutuo. Pero esto es importante.
Me quedan 5 minutos, así que voy a tratar de comprimir, ¿sí? Dice después, ¿no es cierto? Y bueno, habría mucho para compartir, pero quisiera adelantarme un poquitito, porque bueno, acá está hablando de las viudas, ¿no es cierto? Pero básicamente vamos a leer nosotros, para ganar el tiempo, desde el verso 18. Perdón, vamos a leer el verso 17 antes, ¿no? Porque está hablando de las viudas, pero en el verso 17 va a cambiar el tema. Y yo solamente lo voy a nombrar así rápidamente. ¿Qué es eso de las viudas? Las hermanas que han perdido a su esposo, la iglesia tiene una responsabilidad con ellas, pero el texto es clarito en esto. Todas las hermanas no. Acá dice el texto que primero tiene que cuidar de ellos, ¿quiénes? Sus parientes, ¿sí? Después sí cuidarán, si no tuviese a nadie, y miren, hermano, en esto tengo que ser claro porque el texto lo dice. Solamente a las hermanas, ¿no? A las hermanas ancianas dice que han lavado los pies de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Veo que a veces lo decimos, hay que cuidar a todas las viudas. No, el texto no dice así. ¿Qué quiere decir eso que ha lavado los pies de los santos? ¿Saben lo que quiere decir? Hermanas que han dado su vida al servicio del Evangelio. Hermana, ¿conocemos una hermana que tenga esa característica en su vida y que no tenga a nadie que la cuide? Bueno, la iglesia tiene una responsabilidad con esa hermana. Y ahora sí, después habla de los ancianos, ¿no es cierto? Y en este caso, lo decimos rápidamente, verso 17, ahí lo tenemos, muy bien, dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Qué es lo que está enseñando acá básicamente el apóstol? Mira, hermano amado, hoy está Hugo solo acá, ¿no es cierto? Como ancianos, digamos, en la iglesia. Pero el Señor está levantando en este lugar, y en algún momento será visible, quizás hoy no, porque son todavía muy jovencitos, pero el Señor está levantando. O tal vez, del esposo de alguna chica que está acá, puede pasar, que vengan con el regalito de un futuro anciano, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, ¿qué dice el texto? A los hermanos que tienen la responsabilidad de ejercer este ministerio, y acá quiero aclarar esto porque el texto lo dice. ¿Saben, hermano? Un día, en esa eternidad de Dios, Dios va a llamar a los ancianos. ¿Ustedes sabían eso? Un día el Señor va a llamar a los ancianos. ¿Pero saben lo que va a pasar en ese día? Quizás en ese día Dios, iglesia de Torcuato, diga el Señor, a ver, ¿qué pasa el anciano? Y estoy seguro que no va a ser el caso acá, pero que diga, bueno, ¿qué pasa el anciano? Y se para uno. Y dice, no, vos no, que pase el anciano. Hermano, ¿qué te quiero decir con esto? El Señor recompensará, sí, ¿a quiénes? A los que hacen bien la obra. A los que ponen en su corazón este llamado. Y es por eso que muchos que son llamados por los hombres, o puestos por los hombres, pero ¿a quién va a recompensar el Señor? A que Él puso. Este es el desafío. Por eso digo, esta es una congregación que está hoy en transición y es para todos los que están acá, para todo, un motivo de oración, pero también para acompañarnos. Por esto que estamos leyendo, si en el tiempo lo expresamos de manera práctica, hermano, más rápido se va a levantar ese hombre, ¿no es cierto? O esos hombres que van a estar frente a su obra antes que el Señor venga. Y dice después, cuando habla de trabajar en predicar y enseñar, ¿saben? La Biblia nos habla no de un anciano, por eso hoy la iglesia está en Torcuato viviendo un tiempo especial. Pero la idea es que la iglesia tiene que tener varios ancianos, ¿cierto? Mire, hermano, Dios ha dado dones, todos no vamos a vivir todos no van a vivir lo mismo. Y lo voy a explicar para que quede claro. Mira, hermano, todos no tenemos las mismas experiencias. Todos no venimos del mismo lugar. Y Dios a cada uno lo prepara de manera diferente. ¿Sí? Hay hermanos que tienen la capacidad de enseñar la palabra y son claros. Y la iglesia es edificada. Pero hay otros hermanos que son llamados a un ministerio especial que tiene que ver con la visitación. Pregunto, ¿uno es más que el otro? No, todos son importantes. Pero saben, hermano, en todo esto, dice, los que tienen la responsabilidad de enseñar en la iglesia. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el Señor quiere en este momento que demos un vuelco todos y nos preparemos para conocer la palabra. Dice después, y ya voy cerrando,
Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Y lo que está diciendo acá básicamente, está hablando acerca de la importancia, hermano, de sostener a los que hacen la obra. Hoy todavía la iglesia no tiene un misionero, pero quizás en algún momento, digo quizás, no porque no sea así, sino porque puede venir el Señor mañana, no sabemos cuándo viene el Señor, pero tal vez entre nosotros que estamos acá hablando en esta noche, Dios ya tiene preparado a sus siervos que van a salir a la obra. Y hermanos, es una visión de la iglesia. La iglesia reconoce y sostiene, primeramente espiritualmente y después materialmente, a los que han de salir a la obra. Pero esto es un proceso en la vida. Cuando uno va al libro de los Hechos, lo que va a notar en el capítulo 13, dice, y estaban ministrando ellos, y ahí aparece la lista. Y en la lista lo que estaban ministrando estaba Bernabé y el apóstol Pablo. Y la iglesia vio esto, dice, y el Espíritu dijo a la iglesia, mire hermano, un día la iglesia va a manifestar esto también. ¿Quién es el llamado, los llamados, a hacer esta obra? Bueno, el Señor está preparando tu vida, hermano. Hermanita querida, hermanito querido, Dios está preparando tu vida. Y no sabemos cuándo. ¿Saben cuántos años le tomó el apóstol Pablo desde que se convirtió hasta que el Señor lo llamó? ¿Alguno tiene una idea? ¿Cuánto? No menos de 20 años. Así que, hermano, yo no sé quién acá siente su corazón esto. Si lo sentís, si el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, le tomó eso, nosotros no somos más. Pero tal vez Él nos llame antes. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Dios empezó una obra en tu vida. No te desanimes, no te pongas mal cuando no salgan las cosas como vos querés, porque Dios está haciendo una obra. Yo no la veo quizás, pero Dios está haciendo una obra. Quizás no en vos, quizás en tu compañero o en tu compañera, pero cuando llegue el momento hagan esa obra que sea necesaria. Y como ya es la hora, voy a cerrar rápidamente, ¿sí? Y leemos, dice así, contra el anciano no admite acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? En la iglesia de Dios, el falso testimonio Dios lo condena de manera enfática. No se puede hablar mal de los hermanos a la ligera. Hoy estaba viendo en el noticiero así de pasada, ¿no? Cuando me venía para acá, hay un escándalo, no lo vamos a nombrar, pero hay un escándalo que todos sabemos, ¿no? De que acusó a gente, de que hizo tal cosa. Mire, hermano, en el mundo, ¿qué pasa cuando se comprueba que no es verdad? Vas preso, acá tenemos una abogada. Bueno, es la idea, ¿no? Es la idea. Debería ir preso. Debería. Pero ¿saben qué, hermano? En la iglesia ninguno va preso. Pero hay uno que sí pone la cosa en su lugar y es el Señor. No sea cosa, hermano, que por andar repartiendo entre los hermanos un falso testimonio, una acusación, termina haciendo de daño y el Señor tenga que intervenir en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Por no haber hecho las cosas bien. Habla de los ancianos, sí, porque son la cabeza visible, pero se aplica a toda la iglesia. Así que, hermano, cuando sepamos algo, si no sabemos si es verdad, y aunque sepamos que es verdad, tratemos de guardarlo, porque no es fácil, yo sé que no es fácil. Porque a veces queremos tomar parte, pero el Señor ha puesto su lugar y ha puesto los tiempos. ¿Sí? Hablando con un hermano más espiritual, hablando con un hermano más maduro, oren por eso. Si no podés hacer nada, hermano, la oración del justo, dice la Biblia que es eficaz, ¿no es cierto? Hay veces que no podemos, el hermano no viene y yo no lo veo, y hasta capaz que sabés por qué no viene. Pero quizás vos no puedes hacer nada, pero sí podés hacer una cosa, podés orar por su vida. La oración tiene poder. Y cerramos con esto. A los que persisten en pecar, repréndenlo delante de todos para que los demás también teman. Ahora, cierro con esto, hermanos. No es que todo el mundo tenemos, hoy, lo vi prendiéndose un cigarrillo en la esquina, preparamos el paredón de fusilamiento. No, hermano, seguramente que no es el objetivo ese, ¿no? La idea acá es que en la iglesia del Señor se tiene que respetar una ley de santidad. Y el pecado no puede ser pasado por alto. Habla de aquel que tiene una conducta, hombre o mujer, que tiene una conducta continua respecto al pecado. ¿Qué dice el texto? A tal persona, hermanos, hay que tomarlo aparte. Lo harán los hermanos responsables. Pero, hermano, la iglesia como una, ¿qué tienen que entender? Que el pecado en la iglesia tiene que ser disciplinado. Y es por eso, hermano, que la cena del Señor es ese lugar donde Dios pone la cosa en su lugar. Mire,
a veces se ha parado y esto con tristeza. Los hermanos ancianos han dicho, desde este momento el hermano fulanito está fuera de comunión. La pregunta es, ¿por qué esto? Para que se arrepiente y cambie su vida, para que se arrepiente y cambie esa conducta. Pero ¿qué pasa si persiste? Y mire, hermano, lamentablemente habrá que ponerlo a un costado, ¿no es cierto? Nosotros no podemos hacer nada específico, decir, bueno, desde este momento quedará enjaulado en el lugar del pecado. No, nosotros no estamos para eso. Pero sí, ¿para qué estamos, hermano? Para decir, mira, hermano, la iglesia dice esto, pero también nosotros que te amamos te decimos esto. Cambia tu vida. Porque uno dice, ¿qué importa si yo hago algo si total nadie? No lo vio nadie. Hermano, ¿quién lo ve? El Señor. Y además, otra cosa trágica. No sea que por tu mal testimonio y mi mal testimonio, el inconverso diga, no, a la iglesia de Carlos yo no voy. Mirá lo que hace este. Yo a la iglesia de este no voy. No sea cosa, hermano, que seamos estorbo nosotros para que otros conozcan la verdad del Evangelio. Que Dios les bendiga y bueno, una vez más, gracias por este tiempo que me han permitido compartir con ustedes. Hay mucho para sacar, pero lamentablemente, bueno, no tenemos el tiempo para poder hacerlo, pero son consejos prácticos que creo que podemos aplicar toda nuestra vida.